Hola, ¿cómo están a todos? A continuación les presento la plantilla para el cálculo de la malla de puesta a tierra. Esta plantilla la utilizo en la mayoría de mis videos para calcular la resistencia de puesta a tierra y buscar la configuración adecuada según los requerimientos del sistema. Bien, vemos que en la parte izquierda tenemos algunos datos a ingresar, como es datos de la varilla, del conductor, la resistencia. También aquí tenemos la resistividad. Las celdas en las que vamos a ingresar los datos se encuentran en color verde, mientras que las otras celdas de otros colores no vamos a modificar. Bien, en primer lugar tenemos datos de la varilla. En este caso he colocado algunas opciones. Las varillas más comunes que se utilizan son de 1,80, 2,40 y de 3 metros de longitud. Sin embargo, aquí tenemos otras variantes. Después vamos a ver en dónde podemos modificar estos en el caso de tener otro valor de longitud de la varilla. Bien, aquí nos dice longitud de la varilla LR, tal como vemos en la gráfica, pues es la longitud LR de la varilla, ¿sí? En este caso vamos a colocar, por ejemplo, de 1,80 m, mientras que el radio ya se coloca automáticamente. Bien, el segundo dato que vamos a ingresar es el conductor, el calibre, en este caso el calibre del conductor. Como vemos, lo recomendable es a partir del número 4 ceros. Podemos colocar 2 ceros, 1 cero, 4 ceros o el valor que nosotros ingresemos en la parte de acá, que ya les voy a indicar, ¿sí? Bien, entonces para este ejemplo coloquemos 2 AWG, ¿sí? De igual manera el radio ya se colocará automáticamente. Y la resistencia que pretendemos obtener, por ejemplo de 25 ohmios. Las aplicaciones más comunes para este valor de resistencia de puesta a tierra son neutro de acometido en baja tensión y descargas electrostáticas. De igual manera, pues si colocamos otro valor, aquí se coloca automáticamente las aplicaciones para dichos valores. Ahora, nosotros vemos en la parte de acá que es la resistividad del suelo en ohmios metro. Entonces aquí nosotros vamos a ingresar el dato, por ejemplo, 150 ohmios metro. Y vamos a trabajar con esta fila. Sin embargo, también podemos buscar aquí 150 ohmios metro, desplazando aquí las celdas y podemos observar la resistencia de puesta a tierra calculada y también seguir de esta manera. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? La configuración de una varilla de puesta a tierra. Con estos datos de ingreso, si colocamos nosotros una varilla de 1,80 en este terreno, vamos a obtener 77,06 ohmios. Y también la plantilla incluye qué sucede cuando se coloca material de baja resistividad o LRM por sus siglas en inglés. Si colocamos material de baja resistividad, tal como lo representa aquí esta figura, alrededor de la varilla vertical, pues vamos a obtener una disminución de la resistencia de puesta a tierra. Podemos obtener desde 77,6 ohmios a 38,53 ohmios. Bien, ¿qué más vemos aquí? También tenemos los costos de los materiales. La varilla más el conector, $21,77. Y si utilizamos nosotros el RM premezclado, $37,11. Y si utilizamos la varilla con el RM seco, $48,65. Ahora vamos por la siguiente configuración. ¿Qué tenemos aquí? Dos datos para ingresar más. Cuando ya tenemos una configuración como esta de dos varillas en paralelo, pues ya necesitamos indicar la distancia de separación entre las varillas, que en este caso es D, como vemos en la figura. Entonces, D en este caso se puede colocar 4 o 5 metros, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? La profundidad H. Como vemos aquí en el gráfico representativo, pues la profundidad H puede ser de 0,5 metros. En la normativa IEEE 80 pues nos recomiendan de 0,5 a 1,50 m la profundidad de enterramiento del cable conductor. De la misma manera como la configuración anterior, pues aquí nos indica la resistencia de puesta a tierra calculada y cuando colocamos nosotros materiales de baja resistividad en las varillas verticales.
Asimismo, indica el precio de los materiales, el precio de todos los materiales. Sería en este caso, pues aquí nos fijamos el número de varillas. Aquí tenemos el precio de las dos varillas, aquí tenemos el precio del conductor y aquí nos encontramos con la suma ya de todas las varillas más el conductor. En la parte de aquí tenemos las varillas más el conductor más el LRM premezclado. Y en la parte de abajo si utilizamos otro tipo de LRM seco. Asimismo, si nosotros colocamos las dos varillas tenemos esta resistencia de puesta a tierra. Si colocamos el material de baja resistividad vamos a obtener una resistencia mucho menor. Vamos por la siguiente configuración. Bien, nos deslizamos hacia la derecha y llegamos a la siguiente configuración. De igual manera aquí vamos a reemplazar el espaciamiento entre varillas, puede ser 5, la profundidad de 1 metro por ejemplo, pero coloquemos 0.5 metros como nos recomienda la normativa, entre 0.5 y 1.5 metros. De igual manera aquí tenemos la resistencia calculada, la resistencia de puesta a tierra con el LRM en cada varilla y aquí el costo de los materiales. Bien, a medida que nosotros nos deslizamos hacia la derecha, pues encontramos otra configuración y funciona de la misma manera. Ahora llegamos a las mallas más complejas, que es una malla cuadrada. Como también podemos observar que la resistencia de puesta a tierra cada vez es menor, ¿sí? A medida que nosotros aumentamos varillas y conductor o aumentamos la complejidad de la malla de puesta a tierra, pues la resistencia de puesta a tierra va a ir disminuyendo. Bien, en este caso tenemos nosotros los datos de ingreso, que es la profundidad del conductor, tenemos el número de varillas y el espaciamiento entre varillas. En este caso el número de varillas, el número máximo es de 4 varillas, ya que esta configuración es de una malla cuadrada de 4 varillas, ¿sí? Sin embargo, podemos colocar nosotros también 3 varillas, 2 varillas y hasta una varilla, ¿sí? No podemos colocar menos de eso, ya que estas ecuaciones no lo permiten, al menos debe tener una varilla. Pero lo ideal es una malla cuadrada de 4 varillas. Asimismo, el cálculo de la resistencia de puesta a tierra con material de baja resistividad se calcula con 4 varillas, ¿sí? Si nosotros calculamos con 3 varillas, vamos a obtener aquí la resistencia de puesta a tierra calculada con materiales comunes que son la malla y las varillas. Sin embargo, con material de baja resistividad ya no tenemos valores. Vamos a la siguiente configuración, observamos que tenemos una malla ya de 6 varillas. Asimismo vamos a ingresar la profundidad, el espaciamiento y las varillas, como les comentaba, pues ingresamos desde 1, 2 hasta 6 varillas. Podemos colocar 7 varillas, pero para este diseño no es adecuado. Vamos a colocar hasta 6 varillas en este caso. Como vemos, la resistencia de puesta a tierra va disminuyendo cada vez más. Y de igual manera aquí tenemos el valor de los materiales, el costo de los materiales en este color con materiales comunes y con este otro color con el material de baja resistividad. Bien, tenemos también otra configuración, funciona de la misma manera, sin embargo en este caso ya no vemos material de baja resistividad, ya que a medida que se aumenta la complejidad de la malla de puesta a tierra, pues ya no nos da un mayor efecto este material de baja resistividad y no tenemos un beneficio, costo-beneficio en este caso. Simplemente a partir de esta configuración vamos a tener el costo de los materiales solamente de conductor y la malla y los conectores, ya sea suelda exotérmica o conector de perno hendido. Bien, de la misma manera aquí ingresan los datos, aquí se obtiene la resistencia de puesta a tierra calculada. También podemos ir cambiando la varilla. Miren, si cambiamos nosotros la longitud de la varilla, aquí varía la resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Podemos variar esto en cualquier momento, ya sea la longitud de la varilla o el calibre del conductor. En este caso dejémoslo en 2, la resistencia podemos ponerlo un ohmio
Fíjense aquí, si nosotros colocamos un ohmio, aquí no se cumple, ¿verdad? Está 7 ohmios. Por eso nos sale de color rojo. Pero si nosotros colocamos, por ejemplo, 5 ohmios, tampoco nos va a salir. Pero si nosotros colocamos 10 ohmios, entonces el color verde quiere decir que ya con esta configuración se cumple con el requisito. Si regresamos, vemos que también aquí no se cumple con materiales comunes, pero con material de baja resistividad sí se cumple. Sin embargo, la mayoría de las mallas de puesta a tierra se realiza con materiales comunes, entonces aquí nosotros podemos, ¿qué podemos hacer? Aumentar el espaciamiento entre conductores, ¿no? Entonces ya tenemos una baja resistencia de puesta a tierra y cumple con nuestro requisito. Bien, continuemos. De igual manera tenemos otra malla más compleja y finalmente aquí nosotros podemos realizar una malla general, como dice su nombre. Pues podemos ingresar el largo de la malla que nosotros nos propongamos, el ancho, la profundidad de la malla, el número de varillas que vayamos a colocar y el espaciamiento entre las varillas. Nosotros colocamos esto todo manualmente y obtenemos la resistencia de puesta a tierra calculada. Recordemos que todo esto es en base a la normativa IEEE 80, las ecuaciones de Schwarz y las primeras configuraciones. Este es en base a la normativa IEEE 142-2007 y estas configuraciones de 2 varillas en paralelo, 3 varillas en paralelo y 3 en forma triangular en base a artículos científicos. Ahora vamos a la siguiente pestaña, que es la varilla o el electrodo. Aquí nosotros vamos a ingresar el precio de cada varilla. Aquí he colocado un valor referencial de nuestro país en dólares. La varilla de 1,20 m, de 1,50 m, como les decía, la varilla de 1,80 m, 2,40 y de 3 son las más utilizadas. Tienen este costo en dólares. Aquí nosotros podemos ingresar la varilla de la longitud que nosotros dispongamos o creamos conveniente o necesitemos para el cálculo. ¿Sí? Puede ser de 4 metros, aquí está, miren, longitud. Aquí no podemos reemplazar el dato, ya que está bloqueada la celda, pero aquí he dejado la opción para poder reemplazar el dato. Si queremos una varilla de 5 metros, ingresamos el diámetro de esta varilla, puede ser de 0,019, por ejemplo, ¿no? Entonces, el radio se calcula automáticamente y el precio de esta varilla puede ser $60, ¿sí? Entonces nosotros nos dirigimos hacia la hoja principal y encontramos aquí la varilla de 5 metros de longitud, ¿sí? Entonces los primeros valores no se pueden reemplazar, pero el último valor sí. Nos dirigimos acá y colocamos la longitud de la varilla que nosotros creamos conveniente. De igual manera, la suelda exotérmica, el precio de la suelda exotérmica o del perno hendido, ¿no? Aquí colocado como referencia número 40, pero se puede colocar otros valores, ¿no? 2 ceros, 1 0, número 2, y sobre todo el precio es el valor que nosotros vamos a necesitar. También los materiales de baja resistividad, aquí están precios referenciales, pero podemos variar estos precios. Todo lo que está de verde nosotros podemos modificar. Ahora nos vamos a dirigir a la hoja del conductor. Aquí tenemos la tabla de conductores. Por lo general, los conductores más utilizados para una malla de puesta a tierra va desde el calibre 4WG hasta los 4 ceros. Entonces aquí ingresamos los valores de cada conductor. En este caso he ingresado unos valores referenciales, sin embargo ustedes lo pueden modificar. Y de forma similar a la hoja de las varillas, pues he dejado en la parte inferior el área de la sección transversal de algún otro tipo de conductor que deseen utilizar, el calibre del conductor, se puede modificar, número de hilos, el diámetro y el precio del material. Aquí tenemos una tabla referencial con estos valores y esto se puede modificar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el calibre de 250 KC1000, como vemos,
Aquí miren, 250 kc1000 y podemos colocar 300 kc1000 también. Y obviamente modificar lo demás, pero vamos a dirigirnos hacia la plantilla principal y vemos que ya nos aparece este valor aquí. Se modifica junto al radio del conductor también, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a modificar los valores que nosotros deseemos utilizar, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En otra pestaña pues tenemos el valor de la resistencia de puesta a tierra. Son valores referenciales, esto no influye en el cálculo de la resistencia de puesta a tierra. Sin embargo, veíamos que nos proporciona algunos colores, ¿no? Aquí 14 ohmios, si nosotros deseábamos tener 15 ohmios, con 14 ya se nos cambia a un color verde que nos indica que el diseño es el apropiado. Bien, finalmente tenemos aquí un breve informe en donde podemos colocar los datos de la malla de puesta a tierra. Está en formato A4 y para poderlo imprimir, ¿sí? Esto lo pueden modificar los datos que ustedes requieran. Y finalmente tenemos los agradecimientos. Bien, eso en cuanto a esta plantilla de diseños de mallas de puesta a tierra.